En los años dorados del cine, cuando todo parecía perfecto, nadie imaginaba lo que se escondía detrás del brillo de los estudios. La alfombra roja, los vestidos de gala y las sonrisas frente a las cámaras eran solo un disfraz cuidadosamente diseñado. Detrás de cada flash había contratos, cláusulas y amenazas, actrices que debían firmar su vida entera a cambio de fama. Y en ese mundo donde las mujeres eran tratadas como productos, quedar embarazada era un crimen imperdonable. Durante décadas, los estudios más poderosos de Hollywood controlaron a sus estrellas con mano de hierro. Lo que el público veía en las revistas era una ilusión construida con dinero, silencio y miedo. Las actrices no podían envejecer, no podían enamorarse del hombre equivocado, y mucho menos podían tener hijos sin permiso del estudio. Un solo error podía destruir sus carreras, y los ejecutivos no dudaban en usar cualquier método para resolver los problemas sin dejar rastro. Todo se hacía en secreto. Clínicas privadas, acuerdos de confidencialidad, doctores que sabían demasiado. Era un sistema donde las decisiones más íntimas de las mujeres no les pertenecían. Si querían seguir brillando en pantalla, debían obedecer. Muchas lo hicieron. Algunas se rebelaron y otras pagaron un precio que el público nunca conoció. Ingrid Bergman estaba en la cima cuando el mundo se volvió en su contra. Era 1949 y su nombre era sinónimo de pureza. Después de Casablanca y Juana de Arco, América la había convertido en el símbolo perfecto de la virtud. Pero entonces ocurrió lo impensable. Ingrid quedó embarazada del director italiano Roberto Rossellini. El problema era que ambos estaban casados con otras personas. Cuando los rumores comenzaron a circular, los estudios entraron en pánico. Los ejecutivos la llamaron a sus oficinas. Le exigieron que resolviera la situación discretamente antes de que estallara el escándalo. Ingrid se negó. Decidió tener al bebé y enfrentar las consecuencias. Y el castigo fue brutal. El Senado de Estados Unidos la condenó públicamente. La llamaron una amenaza para la moral americana y la declararon persona non grata. Los cines boicotearon sus películas. Recibió miles de cartas de odio. Tuvo que exiliarse en Italia durante 7 años. Su carrera en Hollywood desapareció de un día para otro. Lo que pocos saben es que no era la primera vez que Ingrid enfrentaba un embarazo no deseado. Años antes, durante su matrimonio con Peter Lindstrom, el estudio había intervenido y solucionado el problema sin que nadie se enterara. En 1949, ella tenía el poder para decir que no. Pero el precio de esa libertad fue el destierro personal y profesional que casi la destruyó. Inger Stevens fue otra víctima del silencio impuesto por Hollywood. Tenía la apariencia perfecta, rubia, sonriente, elegante, pero su vida era una cadena de secretos. En los 50s, cuando quedó embarazada de un actor casado del mismo estudio, los ejecutivos la llevaron a una clínica privada en Tijuana. 3 días después, regresó al set como si nada hubiera pasado. Nadie preguntó. Nadie quiso saber. Los rumores se apagaron rápido, pero la culpa no. En los 60s, Inger se casó en secreto con Ike Jones, un productor afroamericano. En esa época, el matrimonio interracial era ilegal en varios estados. Los estudios la obligaron a ocultarlo. Durante años vivieron en secreto. Ella posaba como soltera en público, mientras su esposo debía mantenerse invisible. Esa doble vida la consumía lentamente. Las pastillas para dormir se convirtieron en su única manera de descansar. En 1970, Ike fue quien encontró su cuerpo sin vida. Su muerte fue declarada como sobredosis accidental, pero todos sabían que había sido el resultado de años de presión y silencio. Hollywood la había obligado a fingir hasta el final. Audrey Hepburn fue el rostro de la elegancia, la perfección, la sonrisa que nadie podía imaginar sufriendo. Pero detrás de sus películas hubo dolor que nunca se contó. Durante su matrimonio con Mel Ferrer, Audrey enfrentó varios embarazos que no llegaron a término. Algunos por causas naturales, otros por la presión del estudio y los calendarios de rodaje. Paramount no aceptaba pausas. Cada película debía entregarse a tiempo y una actriz embarazada era una amenaza. Audrey sabía que si decía que no, otra ocuparía su lugar. El estrés, la exigencia de mantener su figura perfecta, los rodajes interminables y un matrimonio tenso la llevaron al límite. Mel Ferrer, celoso y controlador,
dependía económicamente de ella y presionaba para que siguiera trabajando. Cuando por fin logró tener a su hijo Sean en 1960, Audrey cambió sus prioridades. Rechazó papeles, se alejó de los estudios. Esa decisión enfureció a los ejecutivos que la habían convertido en ícono. Su salud se resintió, pero al menos logró escapar antes de que el sistema la destruyera por completo, como a tantas otras. Sharon Tate nunca tuvo esa oportunidad. Su historia es una de las más trágicas de Hollywood. En 1969, estaba embarazada de 8 meses cuando fue asesinada por la familia Manson, pero pocos saben que ese no era su primer embarazo. Años antes, cuando recién empezaba su carrera, había quedado embarazada de un director casado. El estudio Filmways se movió rápido. La enviaron a una clínica privada, firmó acuerdos de confidencialidad y el asunto desapareció. Sharon siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Cuando se casó con Roman Polanski, finalmente podía tener al bebé que años atrás le habían obligado a no tener. Estaba feliz, ilusionada, preparándose para ser madre. La noche del 9 de agosto, mientras Roman estaba en Europa, los asesinos irrumpieron en su casa. Sharon rogó por la vida de su hijo. No hubo compasión. Murió con su bebé en el vientre. Hollywood perdió una promesa, pero sobre todo, perdió a una mujer que por fin había decidido vivir su propia vida. Sophia Loren llegó a Hollywood con una reputación impecable desde Europa. Era bella, talentosa, y estaba acostumbrada a trabajar bajo sus propias reglas. Pero en Estados Unidos descubrió que las reglas eran otras. En los 50s, durante el rodaje de una película para Paramount, quedó embarazada. El estudio entró en pánico. Le ofrecieron doctores soluciones rápidas y discretas. Sofía se negó. Decidió seguir adelante con su embarazo, aún sabiendo que podía perderlo todo. Durante semanas la presionaron, la amenazaron con demandas por incumplimiento. El estrés fue insoportable. Finalmente sufrió un aborto espontáneo. Culpa al estudio por haberla forzado a trabajar bajo condiciones extremas. Años después logró tener hijos, pero solo cuando se alejó de Hollywood. Esa experiencia la convirtió en defensora de los derechos de las actrices embarazadas, una lucha que apenas comenzaba en una industria que veía la maternidad como un estorbo. Debbie Reynolds era la imagen de la chica perfecta americana, sonriente, dulce, la novia que todos querían. MGM protegía su imagen como un tesoro. Cuando quedó embarazada de Eddie Fisher antes de casarse, el estudio organizó una boda de emergencia para evitar el escándalo, pero años después, durante su matrimonio, volvió a enfrentar un embarazo no planificado justo cuando Eddie ya tenía un romance con Elizabeth Taylor. Los ejecutivos le sugirieron resolverlo para limpiar su imagen antes del divorcio. Debbie se negó. Decidió tener al bebé, aunque su matrimonio se derrumbara públicamente. El escándalo fue brutal. Los medios la convirtieron en víctima. El estudio usó su historia para vender simpatía y entradas. Debbie tuvo que sonreír para las cámaras mientras criaba sola a sus hijos. Hollywood la usó como símbolo de fortaleza, pero la verdad era otra. Detrás de esa sonrisa había una mujer cansada, forzada a interpretar un papel incluso fuera del set. Jean Tierney fue una de las actrices más bellas de los años 40. Su rostro definía la elegancia, su voz, la dulzura, pero su vida fue una tragedia oculta tras los focos. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras hacía giras para recaudar bonos de guerra, contrajo rubeola de una fan que había escapado de cuarentena solo para conocerla. Jean dio a luz a una niña con severas discapacidades, sordera, ceguera parcial y retraso mental. El estudio le sugirió institucionalizarla y seguir trabajando. El público no debe ver debilidad, le dijeron. Jean obedeció, pero el peso de la culpa la persiguió toda su vida. Intentó suicidarse saltando desde un edificio. Fue internada varias veces y sometida a más de 20 sesiones de electroshock que le borraron fragmentos de memoria. Fox la descartó en cuanto dejó de ser rentable. La industria que la había convertido en ícono la abandonó sin mirar atrás. Dorothy Comingore, recordada por su papel en Citizen Kane, vivió una historia similar. Durante el rodaje, quedó embarazada de un técnico del estudio. RKO acababa de invertir millones en promocionarla como la nueva gran estrella. Cuando se enteraron, la citaron en una oficina. Le dieron 2 opciones: resolver la situación discretamente o perder su contrato. Dorothy aceptó. Una semana después estaba de regreso en el set. Débil, pero sin poder hablar del tema.
A pesar del éxito de Citizen Kane, RKO la castigó con papeles secundarios. Años después fue incluida en la lista negra por supuestas simpatías comunistas. Murió olvidada, en la pobreza. Su talento quedó reducido a un recuerdo en blanco y negro, pero su historia es un ejemplo brutal de cómo Hollywood destruía a quien se atrevía a salirse del guión. Veronica Lake, la rubia del cabello sobre un ojo, también conoció el precio de ser una estrella. En 1941, durante el rodaje de Sullivan's Travels, quedó embarazada. Paramount entró en pánico. Tenían 3 películas más con ella ese año y no podían permitirse retrasos. Le advirtieron que si no resolvía el problema, la demandarían por incumplimiento. Verónica cedió. Fue a una clínica en Beverly Hills donde se atendía exclusivamente a actrices. Regresó al trabajo 3 días después, sin que nadie supiera nada, pero nunca volvió a ser la misma. El alcohol se convirtió en su refugio. Con el tiempo, su fama se apagó, y cuando los estudios ya no pudieron controlar su imagen, la abandonaron. Terminó trabajando de camarera en Nueva York. Murió a los 50 años, sola, sin dinero, olvidada por la misma industria que la había creado. Rita Hayworth, la diosa del amor, vivió su propio infierno en Columbia Pictures. En 1943, quedó embarazada de Víctor Mature. Cuando el jefe del estudio, Harry Cohn, se enteró, explotó de furia. Había invertido una fortuna en convertirla en la fantasía de América. Le gritó que era su propiedad, que no podía arruinar su imagen de mujer inalcanzable. Rita intentó razonar con él, pero Cohn era implacable. La obligaron a acudir a los doctores del estudio, y después tuvo que volver a filmar como si nada hubiera pasado. Su relación con Mature se rompió, él no soportó la culpa. Años después, cuando Rita tuvo una hija con Orson Welles, Cohn la castigó con papeles menores porque consideraba que la maternidad la había arruinado. Rita cayó en el alcoholismo y más tarde en el Alzheimer. Murió sin recordar las humillaciones que había soportado. Columbia usó su imagen durante décadas, pero jamás le devolvió la dignidad que le robó. Gloria Graham, la mujer fatal del cine negro, fue otra prisionera de su propio mito. En los 40 quedó embarazada de un director casado. Ham lo supo de inmediato. Tenían espías, asistentes, fotógrafos infiltrados que vigilaban cada paso de sus estrellas. Louis B. Mayer la citó en su oficina y le dejó claro que un escándalo así no se podía permitir. Le dio la dirección de una clínica en Tijuana. Fue sola. El director que la había embarazado negó todo. Volvió al set una semana después, pálida, débil, y actuó como si nada hubiera pasado. Se casó 4 veces, incluyendo con el hijastro de su segundo marido. MGM usó ese escándalo como excusa para no renovar su contrato. Trabajó en producciones cada vez más pequeñas, hasta desaparecer del mapa. Murió de cáncer a los 57 años, olvidada. Hollywood la usó mientras fue útil, y la descartó cuando dejó de encajar en su molde. 10 mujeres, 10 vidas marcadas por el mismo sistema. Un sistema que convirtió los sueños en contratos, la maternidad en delito y el cuerpo en propiedad. Eran íconos, pero también prisioneras. Algunas sobrevivieron, otras se perdieron en el silencio. Detrás de cada sonrisa, de cada vestido perfecto, había decisiones que nadie debería verse obligado a tomar. Hollywood construyó su leyenda sobre el sufrimiento de las mujeres que lo hicieron posible. Las películas quedaron. Ellas muchas veces no. Si esta historia te dejó pensando, mira el siguiente video.